Hoy queremos hablar sobre inundaciones, sobre qué pasa aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Es investigador experto en hidráulica de cuencas urbanas, académico de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo está, maestro? Muy buen día. Pues muy buenos días, Pati. ¿Cómo llegó? ¿Bien? Pues bien, un poco estresado por el tráfico, pero aquí estamos con todo gusto. Y eso que dicen que está la ciudad tranquila porque están todos de vacaciones, Sí, los de las escuelas, en la universidad están de vacaciones. Estamos de vacaciones. ¿Cuándo Bueno, unos en entrevistas, ¿verdad? Pero Híjole, ya. no descansamos. Pero no, está bien, sí estamos en un periodo vacacional en nuestra regresan? universidad. El 14, si Dios quiere. Del 14. Muy bien. Sí. Oiga, pues lo quisimos invitar porque en la ciudad últimamente ha estado fuerte las tormentas. Esta semana, gracias a Dios, no. Pero No. la que pasó sí. Y Sí. cada que llueve se pone muy fea la ciudad. Usted que es experto en el tema y tiene muchos años estudiándolo. Sí. Si nos pudiera dar un comentario, ¿por qué se inunda la zona metropolitana? ¿Dónde está el problema? Sí, muy bien. Bueno, primeramente tenemos que entender que estamos ubicados en una cuenca. ¿Qué es una cuenca? La mayoría no sabemos mucho. Pues es un valle, ¿no? Unas montañas y una área delimitada por montañas. En nuestro caso particular, nuestra área se le llama Atemajac, Valle de Atemajac, que lo rodea el cerro del 4, el cerro de Gachupín, el Tesoro, al poniente el Coli, al oriente la Reina, y al norte está la barranca de Huentitán. Toda el agua va hacia la barranca por pendiente natural. Esto se le llama cuenca. Entonces, el ciclo del agua, como la mayoría sabemos, pues es el mecanismo natural que nos provee agua a través de la lluvia. La lluvia cae, se infiltra, siempre y cuando no haya concreto. Y los árboles absorben también el agua, le infiltran a través de sus raíces. Y entonces la cuenca tiene ese comportamiento a través del ciclo con las variables, lo podemos ver con las variables, ¿no? Entonces esta cuenca o este valle de Atemajac pues se urbanizó de una manera descontrolada durante los últimos 40 años. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que cubrimos de calles, casas y colocando infraestructura sanitaria, o sea, colectores, tubos, para drenar cierta cantidad de área impermeable, ¿no? El centro, luego las colonias alrededor y hasta llegar hasta los bordes de estos cerros, de la cuenca, hasta llegar a casi 100% de urbanización o de impermeabilidad a través del concreto. Entonces estos colectores viejitos pues se hicieron para drenar una cantidad impermeable de área pues mínima, ¿no? Por ejemplo, los colectores, como el del el colector de López Mateos, nada más iba a drenar lo que estaba alrededor de Plaza del Sol y demás. Algo pequeño, ¿no? Sí, se viene creciendo hasta las Águilas, la Calma, y entonces pues se le empieza a aventar más agua, o a meter más agua de la que le cabía, y entonces brota el agua como un geyser, lo han visto algunos ciudadanos, Sí. Porque ya no cabe el agua en el tubo, porque fue diseñada, el tubo fue diseñado para esa Cierta cantidad. Ajá, y más aparte, lo que escurre, cuando es muy intensa la lluvia, que por el concreto no lo absorbe y se forman los ríos. Entonces es una combinación de estos elementos en donde el ciclo del agua ha sido trastornado. Antes se infiltraba un 10% de lo que llovía porque lo demás se infiltraba o se evapotranspiraba, y ahora más de la mitad de lo que llueve aproximadamente va corriendo por las calles hasta la barranca de Huentitán. Y que este problema pues es en toda la ciudad, ¿no? No solamente ahí en López Mateos en Plaza del Sol. Claro, pues hay distintos puntos conflictivos, ¿no? Donde los tubos son más pequeños, donde hay muchas conexiones de tubos. ¿Cuál sería la solución? Porque el Colegio de Ingenieros o diferentes autoridades o organismos que se ocupan de la materia señalan que una de las posibles soluciones sería construir grandes colectores como los de la Ciudad de México, pero allá también se inundan, ¿no? Entonces... Sí, claro, el drenaje profundo de la Ciudad de México sí ayuda, pero no resuelve el problema de fondo. Nosotros desde la Universidad de Guadalajara ya, pues son 15 años investigando, hemos evolucionado en la conceptualización del problema. Igual que todos los jaliscienses que hemos estudiado ingeniería civil, pues creemos que un tubo es la mejor solución para sacarlo. Conforme hemos viajado, hemos conocido otros puntos de vista y estudiado haciendo estancias de investigación, nos damos cuenta que el problema de fondo es el deterioro del ciclo del agua, este desequilibrio. O sea que no hay infiltración, más concreto, pues más escurrimiento, ¿no? Algo muy sencillo. Y entonces, si hemos deteriorado el ciclo del agua, además que hemos quitado los árboles que han sido o funcionan como mecanismos de infiltración a través de sus raíces. Cada vez tenemos menos en la ciudad. Sí, así es, ¿no? Entonces,
Apostar por un tubo más grande, que debo confesar es mi tesis de licenciatura y que he sido modificando a lo largo de mi vida profesional el punto de vista. No satanizo el tubo, que quiero que quede claro, pero antes hay que buscarle el remedio. Si ahora no se infiltra, hay que buscar que se infiltre, ¿verdad? Claro. Si antes los árboles absorbían gran cantidad de agua, hay que poner más árboles. Ahora, la tecnología sustentable, como la captación de agua de lluvia en las casas, la infiltración a través de los pozos tradicionales, las trincheras filtrantes, que son tecnologías que no se han aplicado aquí en nuestra ciudad, o la implementación de galerías filtrantes que hizo el padre Buceta hace 2 siglos más aproximadamente, pues son acciones que tenemos que ir haciendo para quitarle volumen al escurrimiento y guardarlo ya sea en el suelo o en nuestras casas. No digo que con eso se resuelva totalmente el problema, porque bueno, había que valorar, que ahí no tenemos esos datos, pues qué tanto Exacto. podemos absorber allí. El problema de aquí es que no lo hemos hecho como sociedad. Nosotros de la universidad estamos haciendo nuestros esfuerzos por ver qué tanto podemos absorber, pero nos faltan, por ejemplo, datos como qué diámetro tiene el colector. No sabemos, por ejemplo, eso en la ciudad. En distintos puntos nos encontramos con el conflicto que no sabemos qué es lo que está enterrado. ¿Por qué? Porque ¿Y el CIAPA no sabe? ¿O? Y está incompleto. Mira, cuando otros países como Alemania, Inglaterra, Australia tienen sus colectores en las pantallas y los ves funcionando como venitas. Los están monitoreando. Exacto. Nosotros con trabajos juntamos de CDUR o ahora Secretaría de Obras, del Ayuntamiento, de CIAPA, estamos trabajando un plano que nos permite tener una panorámica, pero necesitamos, por ejemplo, hacer... Ahorita no la hay. Ni digitalizado, ni mucho menos monitoreado, que este ha sido uno de los posicionamientos más fuertes, de que no puedes hacer obras si no monitoreas, ¿verdad? Si no sabes cómo se está comportando el ciclo, si no tienes un inventario de la infraestructura existente muy puntual y en tiempo real, ¿no? Claro. Ahora, en el tema muy específico del DEAN, ya ve que está ahí el vaso colector, que también usted en su tiempo estuvo ahí acompañando a los vecinos, ¿no? Que ellos se oponían a que se instalara y demás. Y bueno, ahora ya está ahí. ¿Ha dado resultados o qué ha pasado con esto? Porque supone que ahorita en tiempo de lluvias es donde iba a verse los beneficios de esta obra. Hay que entender lo que es un vaso regulador. Un vaso regulador es una presita, ¿no? Es una presa no tan grande con esa magnitud de una presa alta muy grande. Los vasos reguladores son presitas cuya función es detener el escurrimiento para retardar el ingreso de ese escurrimiento a partes bajas o la demasía. Entonces tú le ganas tiempo al momento que almacenas esa agua en vez de que se fuera directo hasta abajo, ¿no? Sí. Entonces esto es... Ahora, la capacidad de regulación es ese tiempo, ese volumen que tú puedes detener para que los de abajo no se inunden. Cuando rebasa la capacidad, el vaso regulador, es cuando ya se desbordó hacia adelante o se inundaron las partes de atrás. O es como un vaso regándose. Si se rebasa, se inundan también. Entonces, en esas 2 tormentas... las visitas de campo que hemos hecho, los videos de los vecinos, pues nos da el claro indicativo de que se desbordó. Efectivamente, pues guarda un poquito más de agua, ¿verdad? Pero pues se sigue inundando. ¿Por qué? Porque es demasiada agua la que baja del Cerro del 4. Sí. Estás hablando de casi 2,000 hectáreas impermeabilizadas de concreto, techos, avenidas, que van a dar aproximadamente a 7 hectáreas de vaso. Claro. Entonces, y todavía no vienen las más intensas, ¿verdad? Que también se ha dicho que son atípicas estas. Sí. No, nuestros registros, ya lo dijo el Instituto de Meteorología de la Universidad. Sí, porque históricamente, septiembre, por ejemplo, es más fuerte. Híjole, entonces... Sí. Viene lo peor. Sí, claro. Entonces yo estoy de acuerdo con el doctor Ángel Meloner que dice que pues no son atípicas. Esto ya se ha presentado en otras ocasiones. Curiosamente entre agosto y las estaciones meteorológicas en los históricos hemos visto y septiembre son las más intensas y más copiosas, por lo tanto, ¿no? O sea que esto no ha sido nada, ¿no? Lo que hemos vivido. Pues yo asumo que no. Si vemos la estadística, bueno, estamos esperando en septiembre las más fuertes. Más fuertes. Puede variar, la probabilidad
no siempre da, pero... Entonces, ¿este proyecto sí fue viable o no? No, ¿O a no medias? creo. No, fue una medida, yo creo, innecesaria, ¿no? O sea, tumbar más de 100 árboles sin un criterio más que abrir más el hoyo sin tener la propuesta puntual, que es monitorear el ciclo del agua. Ojalá, no hay sistemas de medición. ¿Cuánto entra al vaso? No saben. Nadie lo mide, ¿no? ¿Cuánto se está infiltrando? Nadie lo mide. El gobierno, por ejemplo, no tiene estaciones meteorológicas en el vaso. Entonces, ¿cómo llueves las entradas de agua? ¿Cómo sabes que está lloviendo? ¿Hay estaciones meteorológicas en el Cerro del Cuatro? Del gobierno, ¿no? La universidad sí tenemos. Ustedes sí los tienen. Nosotros acabamos de instalar una en Prepa 6 y otra en el DEAN. ¿Por qué? Porque queremos ver cuánto llueve arriba y cuánto llueve abajo para poder calcular los escurrimientos que están llegando. Nosotros lo hemos calculado y ahora es necesario medir, o sea, monitorear el vaso, que yo animaría a la autoridad a que pues pusiera los equipos necesarios para medir las entradas, ver cuándo se rebose de una manera imparcial. ¿Quiere decir que es un proyecto que está pues a medias o incompleto o sin razón de ser? Porque si no se está monitoreando, si no se está midiendo... Es como cuando uno tiene un cáncer, ¿no? Entonces, ¿con una aspirina se va a resolver el problema? Pues no, a lo mejor ayuda un poco, pero... porque pues no puedes decir, la aspirina no sirve para nada. No, espérame. La aspirina en una circunstancia de enfermedad como es el ciclo del agua deteriorado, trastornado, pobre ciclo, nadie defiende sus derechos. Y él es la principal víctima de todos nosotros. Y ahora le añades que van más casas, ahí en contraesquina del rastro municipal, cuando por todo va bajando corrientes de agua. Que ese es el tema también ahorita con el DEAN, ¿no? Que se están viendo los terrenos sí, pues que hay que decir, no están dentro del DEAN, aclaramos, ¿verdad? Están cerca del DEAN. Es por la zona, ¿no? Sí, ahí atrásito más hacia el norte, pero ahí baja 8 de julio, está 18 de marzo, está el rastro que brota agua con sangre, o sea, ya está cargada hidrosanitariamente la zona y pues vas a meter más casas. Claro, el crecimiento poblacional o urbano sin planeación es lo que nos ha afectado más a la zona metropolitana. Sí, el DEAN era un manantial, ojo, no era un vaso antes, lo hicieron vaso, porque el DEAN es una zona, si tú vas bajando por Gobernador Curiel, llegas allá al rastro y se hace plano. Entonces el agua viene bien empinada, bajando una velocidad, y entonces se hace casi plano, es como casi una L, y ahí se estanca el agua, superficial y subterráneamente. Entonces el vaso era como un brotamiento, y eso se llama manantial. Entonces la urbanización, con esos criterios que se están repitiendo, de meter casas... Así nada más, de pura fe, y con el discurso de ayudar a la gente, que no estamos en desacuerdo que se ayude a la gente, pero se afectan otras cosas. Exactamente. Entonces el vaso se le fue quitando área, y entonces tienes todas las colonias que están alrededor, que pues, cuando llega demasiada agua, pues brota, se rebosa y se inunda, ¿no? Ahora, ustedes con los sistemas de medición que la universidad tiene, no las autoridades, que ellos, sí, como ellos no los tienen, no sé si ustedes les han, pues de una manera u otra, pues pedido ayuda o trabajar en colaboración, los gobiernos con la universidad. Sí, el año pasado tuvimos pues un debate, un encuentro televisado en un periódico de circulación aquí. Y hacíamos eso, porque está la lucha de cifras, ¿no? Yo digo que se tiran 1,000 litros por segundo de manantiales y la autoridad dice que no. Que no. Que yo digo que hay 43% de fugas y ellos dicen no, 23. Pues como ellos dicen sin tener las pruebas, pues yo también puedo decir, ¿no? Claro. O sea, yo le hacía el exhorto a la autoridad de que midamos, ni usted ni yo, midamos, porque... Pati, esto es lo que yo quisiera dejar muy claro a la población, o sea, no puedes mejorar lo que no mides. Si no sabes cuánta lluvia cae exactamente, no tienes un sistema de monitoreo, no sabes cuánto escurre por las calles, no sabes cuánta agua hay en el subsuelo, eso es una de las cuestiones que nos atormenta. ¿Y de acuerdo a su se va a trabajo ninguna acabar. administración lo ha medido? Hacen estudios, haz de cuenta que los estudios son como radiografías. Pero si tú tienes una enfermedad y no te volviste a hacer otra radiografía, pues dices, es que la radiografía del 2003 en un estudio, sí, pero estamos en 2017. Sí, claro. Entonces, si tú estás enfermo, los que hemos pasado por esos tragos amargos de parientes enfermos, pues tú sabes que se necesitan una serie de aparatos para saber cómo está el cuerpo. Es lo que necesita la Guadalajara. No es ahorita esa obra faraónica
o promesas, o buenos deseos, sino, a ver, vamos viendo de qué nivel de daño tiene el ciclo del agua en Guadalajara, y entonces ahora sí, con una cirugía muy puntual, determinar 2, 3 vasos, dónde infiltramos, dónde no se puede infiltrar, dónde captamos agua de lluvia en las casas, qué programas educativos podemos hacer. Creo, sin tener una receta, porque no hay recetas para esto, pero hay principios, ¿no? Hay principios que es restauración, recargar acuíferos, ahora, sobre reciclar. lo que decía de la captación del agua, usted tiene un proyecto muy interesante que tengo entendido lo aplica en su casa, ¿verdad? De captación de lluvia. Que Así es. en redes sociales nos decía una usuaria que 1 minuto de silencio por todo el agua de lluvia que no es captada. Es frustrante. Eso, ¿por qué no se ha llevado en la realidad en las casas? ¿Falta cultura o qué pasa? Sí, Guadalajara ha crecido con esta falta de cultura tremenda. Por ejemplo, tú vas a Taiwán, los niños se les enseña a captar el agua de lluvia. Tú vas a Japón o a Corea, los niños de chiquito ¿y no los es algo llevan a ver que, eso. que tengas que tener un gran equipo en tu casa o...? Bueno, depende de los alcances, ¿no? Sí. Tú quieres tener agüita para tus plantas, pues pon cubetas. Yo me acuerdo una señora allí por la colonia americana, pues tenía el tubo salido, ¿verdad? Y ahí caía el patio directo al chorro, pues Y ahí puso lo otro jala, tubo sí. y lo puso en su pileta y ahí saca agua para las plantas, ¿no? Entonces, desde allí o hasta tener un sistema como el que tenemos de suministro de agua para beber y para los usos de la casa. Claro, que usted de acuerdo pues a los viajes que ha hecho y estudios en diferentes partes, es algo que sí lo implementa, pero aquí en México Hay no. políticas públicas, hay incentivos. Australia, documentan el caso de Australia. Australia el 98-99 dijo, si no nos ponemos de acuerdo, nos vamos a secar. Y entonces con el lema cada gota cuenta, empezaron este gran programa de captación de agua de lluvia en las casas, infiltración en los grandes desarrollos. Y a la vuelta de la esquina constituye Australia un líder mundial en manejo de agua. De hecho, ellos tienen un programa que se llama Ciudad Sensible al Agua, Water Sensitive City. Si lo ven, lo documentan ahí en internet, los libros están fantásticos y son estos criterios que yo te hablo, o sea, no son de nuestra propiedad intelectual. La universidad, esa es su misión, sus investigadores viajan, documentamos, estamos en redes de investigación, tenemos colegas que nos dicen, por ejemplo, en Escocia me decía un alemán, ¿no? Una pronuncia que di y puse el caso de Guadalajara, me dice, oye, mezclan el agua de lluvia y el drenaje, y yo así de manera natural, pues sí, ¿cómo? ¿Cómo lo hacen? Híjole, yo me sentí bien mal, dije, sí, pues sí está mal, pero ellos les enseñan a dividir. Acá no, acá es opción. Híjole, A los ingenieros nos enseñan a mezclarlas, de hecho se siguen enseñando algunos programas de ingeniería civil. Entonces, si esos ingenieros de hace años estuvieron haciendo eso, imagínate ahora, Claro. A los años está bien difícil que cambien, ¿no? Maestro, pues le agradezco que haya venido esta mañana, muy amable, muchísimas gracias. No, pues a ti, Pati, siempre un honor estar contigo y tu auditorio, y bueno, espero haber aportado un poquito al conocimiento de todos. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Es el doctor Arturo Gleason, experto en temas del agua. Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.